Retomamos el vídeo. Estábamos en el punto de lo que dice Rico, en el punto séptimo de las tesis a favor de la tesis de Alcázar de San Juan. En el punto séptimo es el tema de Hoyos, de que fue alumno de Hoyos Miguel de Cervantes. Y aquí Francisco Rico es un oficialista que defiende la tesis alcalaína. Se siente incómodo con el hecho de que Cervantes fuera alumno de Hoyo, hasta tal punto de que se atreve a decir que sea falso eso porque no le encaja con la tesis alcalaína. Ese es el problema, ¿no? De que cuando uno se aferra a una tesis, lo que no encaja con lo presupuesto, esto es falso. No, más bien es al revés. O sea, tú no tienes que partir con ninguna cosa de entrada y según lo que te encuentres, pues cambias lo que tienes de entrada, no al revés. No cambias lo que te vas encontrando según lo que tienes de entrada. Pues bien, aquí vamos a leer lo que dice el propio Francisco Rico y vemos la incomodidad que siente con el tema de Hoyos, porque es muy duro esto para la tesis alcalaína. Vale. Dice, a continuación, leemos, abrimos comillas, dice Francisco Rico, partidario oficialista de la tesis de Alcalá de Henares. Dice: lo único probado respecto a los estudios de Cervantes es que fue maestro suyo Juan López de Hoyos, catedrático de gramática, que en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad, muerte y exequias de la reina doña Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, fallecida el 3 de octubre del año anterior, en el cual incluye 3 poesías de circunstancias de Miguel de Cervantes, nuestro caro y amado discípulo. Así se refiere Hoyos a Miguel de Cervantes. Lope de Hoyos, no obstante, había entrado al servicio del concejo madrileño el 15 de enero de 1568. Y se hace difícil creer que Cervantes, a los 21 años de edad, es decir, abrimos paréntesis, la edad del Cervantes de Alcalá de Henares, ¿vale? A los 21 años de edad y perteneciendo a una familia que pasaba tantas estrecheces económicas, abrimos paréntesis, la del Cervantes de Alcalá de Henares, fuera todavía estudiante, dice Rico. Es decir, se hace difícil de creer, dice. Se hace difícil de creer. Es decir, que un hecho probado, él ha dicho antes que es un hecho probado y a continuación dice que se hace difícil de creer. Entonces, ¿qué pasa? Que están mintiendo aquí, o sea, que están mintiendo Cervantes y Hoyos porque no te encaja con tu tesis presupuesta. Que claro, 21 años de edad tendría. 21 años de edad, en esa época 21 años de edad eran muchos años, ¿no? 21 años de edad tendría el caro y amado discípulo de Hoyos, que era un... Claro, no encaja. Y más en la época, el propio Rico dice que no encaja. El propio Rico dice que no encaja esa edad. Esa edad no encaja. Claro, estamos hablando de 1568. ¿Y qué edad tenía en cambio el Cervantes de Alcázar de San Juan? A ver si el Cervantes de Alcázar de San Juan sí que encaja con que fuera un alumno. Un alumno con la edad que debe tener un alumno de López de Hoyos, y que fuera un caro y amado discípulo, que se refiere a él en esos términos. 1568 menos 1558, 10 años. Esto sí encaja. Esto sí que encaja con ser un alumno. Claro, 1568 le restamos la edad de nacimiento del Cervantes de Alcázar de San Juan. Tenía 10 años, pero es que el otro tenía 21, que tenía 11 más. Un duro golpe para la tesis oficialista. Pero es que además ha mencionado Rico que se compuso un poema de Miguel de Cervantes el año posterior a la muerte de la esposa de Felipe II. Se compuso un poema sobre Isabel de Valois, un poema laudatorio. Claro, el Cervantes de Alcalá de Henares, por lo que se dice en la información de Argel, el Cervantes, aparte de que la edad no cuadra con que fuera alumno de Hoyos, por la época, con una edad tan avanzada, se supone que se había ido a Italia antes para enrolarse en las filas de los soldados de Lepanto, mientras que, como no dice nada de esto, porque
porque la información de Argel solo atañe al Cervantes de Alcalá de Henares, mientras que el Cervantes de Alcázar de San Juan no dice en qué fecha dejó Madrid para enrolarse en Lepanto. Entonces, claro, aquí sí que hay otro desfase. Esto lo han comentado los alcacereños. Hay un desfase entre el año en que se escribe ese poema laudatorio a Isabel de Valois Claro, es que el libro se publica en 1569, el libro laudatorio sobre Isabel de Valois, esposa de Felipe II, y que escribe ahí un poema en su honor, Cervantes. Pero es que en 1569 documentalmente consta que estaba, es decir, el Cervantes de Alcalá de Henares sí se fue. Bueno, no vamos a entrar mucho en esos pormenores, pero lo detallan los alcazareños. Se fue a enrolarse y no le hay un desfase ahí de meses con la fecha en que se supone que se escribió el poema. Bien, vamos al punto octavo. Punto octavo de la tesis alcacereña. Punto octavo. Bueno, sí, el punto octavo es que dicen los alcalainos, habíamos dicho antes, que 13 años para luchar en Lepanto era poca edad. Pero Cervantes dice él mismo, pone el ejemplo en una de sus obras, pone el ejemplo de alguien que luchó en Lepanto con un año menos incluso, con 12 años, o sea que sí que era normal en la época. Este es el punto 8. Vamos a mencionarlo, a ver si lo encontramos. Y aparte, no solo Cervantes menciona esto, de que alguien luchó con 12 años en la batalla de Lepanto, sino es que además había un personaje famoso que también luchó con esa edad, otro personaje famoso aparte. Bien, vamos a ver si lo encontramos un segundo. Vale, vamos a ver. Vale, ahora no lo encontramos, pero bueno. Bueno, no es tan relevante. Simplemente que el propio Cervantes en una de sus obras, eso se puede consultar, está al alcance de cualquiera, menciona el ejemplo de que sí que hubo un soldado luchando con 12 años de edad en la batalla de Lepanto, aunque precisamente no eran soldados, sino que tenían otra categoría, pero luchaban ahí, y de hecho en los documentos de Juan de Austria no se refiere como ni a ninguno de los dos Miguel de Cervantes que aparecen en su listado, se refiere como soldados, sino otra categoría, ¿no? Aparte hay un personaje famoso que ahora no hemos encontrado que también tenía esa edad, o 12 años, por lo tanto sí que era posible en la época
y es un argumento que se sacan de la chistera los defensores de la tesis alcalaína. Por lo tanto, esto es un punto a favor, no de la tesis alcalaína, sino de la tesis alcazareña. O sea, sí que existía gente, era común que hubiera gente, lo dice el propio Cervantes, y había un personaje famoso que también luchó, era con 12 años, por lo tanto, no hay ningún problema en que Cervantes de Alcázar de San Juan participara en la batalla de Lepanto con 13 años. Bien, el punto 9 es el conocimiento, a favor de la tesis alcazareña, es el extenso conocimiento que demuestra Cervantes de la región de la Mancha y de personajes de Alcázar de San Juan, ¿no? De hecho, en nuestro libro, Sofismo Metafísico y Occidente, en la parte que hablamos de Occidente, cuando hablamos de Miguel de Cervantes, mencionamos que un hecho que es conocido por los investigadores cervantinos, y es el hecho de que el personaje de Miguel de Cervantes, el personaje del Quijote de la Mancha, está relacionado con Alcázar de San Juan porque efectivamente existió en Alcázar de San Juan un Gutiérrez de Quijada, y Cervantes mismo dice que el antepasado de Miguel de Don Quijote de la Mancha es un Gutiérrez de Quijada, el mismo nombre, y además dice que era loco, como era loco el Quijote. Pero es que, dice que es un antepasado suyo, y lo curioso es que este personaje que existió en Alcázar de San Juan, que se llamaba Gutiérrez de Quijada, era loco igual que lo era el Quijote. Es un hecho curioso. Bien, el conocimiento que tiene personajes reales que existieron, como un tal Camacho de Villanueva del Cardete, pueblo de mi parte materna, por cierto, que está al lado de Quintanar de la Orden, que era la cabeza del Común de la Mancha. Era el pueblo principal, Quintanar de la Orden, junto a Alcázar de San Juan. Alcázar de Consuegra se llamaba en aquella época. El pueblo principal de esta región tan pequeña que es el Común de la Mancha, y donde transcurre toda la historia del Quijote. El conocimiento que extraña que, siendo Alcalá de Henares, tuviera que no mencione nada a Alcalá de Henares en sus obras, y que tenga en cambio tanto conocimiento de Alcázar de San Juan y de la Mancha. El punto 10 pues es este Gutiérrez de Quijada, que es este antepasado que menciona del Quijote Cervantes, y efectivamente existió un Gutiérrez de Quijada real en Alcázar de San Juan, que además era loco igual que el Quijote. Son demasiadas coincidencias. El punto 11 es el más importante para la tesis alcazareña. El punto 11 es, así como el de la información de Argel es el más importante para la tesis de Alcalá de Henares, el punto 11 es el más importante para la tesis de Alcázar de San Juan. ¿Qué es lo que dice el punto 11? Pues lo que hemos mencionado, de que en el Archivo General de Simancas, en este año 2025, Escudero Buendía ha encontrado un documento que es la carta de Juan de Austria, que era el comandante de la galera en la que participó Miguel de Cervantes en el 7 de octubre en la batalla de Lepanto. En este Archivo General de Simancas se encuentra esta carta de Juan de Austria dirigida a su hermanastro Felipe II, en el que le refiere la relación de los heridos y hospitalizados en Mesina por haber sufrido heridas, muchos de ellos, dice, en los brazos por arcabuz, y que están siendo hospitalizados en Lepanto, y a continuación enumera la recompensa que le pertenece a cada uno de ellos por estas heridas. Menciona, y aquí es lo relevante, esto se descubrió en 2016, en realidad se sabía desde el siglo XIX, pero no se hizo público hasta el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, en una exposición en 2016, como comentan Román y Mendoza, que han consultado este documento. Perdón, por error hemos mencionado a Escudero Buendía. A Escudero Buendía es el que descubre el documento del alcalde de Esquivias Amaya en el Archivo General de Toledo, en el 2025. Lo de la carta de Juan de Austria a Felipe II se descubre públicamente en 2016, aunque ya se sabía de antes,
y está en el archivo general de Simancas. Y no es algo que haya descubierto Escudero Buendía, sino en concreto más bien lo ha descubierto, bueno, se expuso en una exposición pública en 2016 y han dado noticia de ello pues Mendoza, autor de un libro sobre Cervantes donde defiende la tesis alcazareña, y Román, que es de Alcázar de San Juan, de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan. Pero es un documento público que puede consultar todo el mundo en el Archivo General de Simancas, en esta carta de Juan de Austria, en principio en el 1571, en marzo de 1571, donde les pone la relación de los combatientes. Pues bien, es que había dos Miguel de Cervantes. Había dos Miguel de Cervantes. Curiosamente no dice el segundo apellido de ninguno de los dos, para alargar el enigma, ¿no? Pero había dos Miguel de Cervantes y los dos fueron heridos, los dos participaron en Lepanto. Este es el punto crucial de esta historia. Si lo de la información de Argel parecía que nos iba a hacer que nos tuviéramos que bajar del barco, este punto nos vuelve a meter en el barco y de lleno. Es decir, en 2016 nos hemos metido de lleno en el barco otra vez, y en 2025 con lo del alcalde Amaya de Esquivias y la relación de Cervantes con Alcázar de San Juan también nos volvemos a meter otra vez. Pero esto lo cambia todo, o sea, lo de que hubiera dos Miguel de Cervantes, y luego veremos por qué. Pero ya se pueden imaginar por qué, es obvio, ¿no? Punto 12. Es un documento de un turco que descubre en los archivos de una mezquita de Turquía que un tal Miguel Saavedra Cervantes, cambiado así al revés, que fue cautivo en Argel, dice los turcos que han transmitido esta noticia, aparece también como cautivo en Turquía, que fue cautivo en Turquía y que construyó como esclavo esta mezquita turca por orden de Ali Pasha, en principio, el converso italiano. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante y con esto, en principio, con esto cerramos los puntos a favor de la tesis alcazareña. Es muy importante este punto 12, vale, pero ahora vamos a rebatir las dos tesis. Vamos a someter a prueba a las dos tesis, a la tesis alcalaína y a la tesis alcazareña, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado a favor de la una y la otra y recordando los puntos que ya son sabidos. O sea, los puntos que son confirmados al margen de una y otra tesis. Vamos a empezar a someter a prueba cuáles son los problemas. Vamos a ver ahora, hemos visto las ventajas de cada tesis, ¿no? Ahora vamos a ver los inconvenientes de cada tesis. Los inconvenientes de la tesis de Alcalá de Henares. Vamos a empezar por aquí. Habíamos empezado antes con las ventajas de Alcalá de Henares. Ahora empezaremos con los inconvenientes de la tesis de Alcalá de Henares. ¿Y qué tendría que hacer la tesis de Alcalá de Henares? ¿Qué tendría que explicar? ¿De qué tendría que rendir cuentas la tesis de Alcalá de Henares para ser real, para coincidir con el Cervantes, autor del Quijote? Pues bien, los problemas a los que se enfrenta la tesis de Alcalá de Henares son muchos. Por eso decíamos que prácticamente solo le salva lo de la información de Argel. Se enfrenta, uno, a la existencia del apellido Saavedra, que tiene el Cervantes de Alcázar y que utiliza el autor del Quijote en sus obras y que continuamente firma con el apellido de Cervantes Saavedra y que incluso se refiere en su historia biográfica sobre el cautiverio en Argel a sí mismo como Saavedra. En cambio, el Cervantes de la información de Argel, que es el Cervantes de Alcalá de Henares, no menciona nunca la palabra Saavedra y se refiere a sí mismo como Cervantes Cortinas. Punto 2. La edad. Habíamos dicho que no encajaba la edad del Cervantes de Alcalá de Henares ni con, suponiendo que fuera un dato biográfico, cuando Cervantes dice del Quijote que frisaba la edad de 50, que esto sí que encaja con el de Alcázar de San Juan, pues tenía 47, pero que se pasa 10 años u 11 con el de Alcalá de Henares, que en ese momento tenía 59, 60 años.
O sea, que no frisaba, se pasaba, más bien frisaba con 60. Pero si alguien puede decir, bueno, pero esto se refiere al Quijote, no necesariamente en este caso, aunque sí que es en otros casos, como hemos visto, en este caso no necesariamente ha de ser un elemento biográfico. Pero es que hemos visto que vuelve a mencionar su edad Cervantes cuando en el prólogo de las novelas ejemplares dice de sí mismo que tiene 55 años, lo cual encaja a la perfección con la edad que habría tenido en ese 1616. Habíamos dicho que bueno, lo importante es que encaja la edad del Cervantes de Alcázar de San Juan con la edad que de sí mismo da el Cervantes que escribe, el Cervantes real, el que escribe las novelas ejemplares. En cambio, el Cervantes de Alcalá de Henares tampoco cuadra con esto. Hay un desfase total. Son 10 años más, o sea, no encaja para nada con la edad. Habíamos dicho que cuando dice lo de 9 más y por la mano, que este 9 más y por la mano no se refiere a su edad real, porque este más no es de suma, sino que está diciendo que está comparando su edad biológica con su edad no biológica, su edad como ha sido castigado por la vida, que tiene, dice por la mano que tiene una mano mal y aparte que tiene 9 años más por su fatiga existencial, por haber sido soldado y todas sus peripecias. Pero es que además ni aun sumando esos 9 cuadra. Bien, entonces, claro, son varios golpes. Es el golpe de Saavedra, es el golpe de la edad y vamos al tercer golpe que hemos mencionado antes, lo de Hoyos, que el propio Rico dice que no se puede creer. O sea, primero dice que está aprobado, pero al mismo tiempo que dice que está aprobado, que no lo puede creer. O sea, que nos está diciendo que alguien está mintiendo. O sea, en lugar de poner en cuestión la tesis oficial, se va a algo tan forzado como creer que alguien le está... O sea, o el testimonio de la época del propio Hoyos o del propio Cervantes, o del documento probado que fuera, está mintiendo. En lugar de... porque no puede ser alumno de Hoyos con 21 años. Es inverosímil para la época, esa edad, para ser un amado y caro discípulo. Aparte que hemos mencionado de pasada lo de que hay un desfase con el Cervantes de Alcalá de Henares cuando se enrola entre los soldados de Lepanto con el Cervantes que escribe ese poema para Hoyos, para su libro dedicado a la difunta esposa de Felipe II. Hay el tema del conocimiento exhaustivo con personajes reales que se han documentado como reales. Por cierto, Escudero Buendía ha escrito mucho sobre todos los personajes reales que aparecen en La Mancha. Es raro que una persona de Alcalá de Henares esté tan obsesionado con La Mancha. Es que además no es solo el Quijote, es que Quintanar de la Orden, que es el otro pueblo principal de La Mancha junto al Alcázar de San Juan, Quintanar de la Orden es el pueblo protagonista del Persiles, de la novela póstuma de Cervantes. Esa obsesión con los pueblos de La Mancha, ese conocimiento de personajes reales de La Mancha, pues es otro punto más, sumado a todo lo que estamos mencionando, que vamos a otra cosa más. El alcalde Amaya, esto lo descubre Escudero Buendía, ese documento en el Archivo General de Toledo, esto ha sido descubierto muy recientemente, en 2025, que menciona... Alcalde de Esquivias menciona a Cervantes cuando habla de las deudas que tiene con gente de Alcázar de San Juan, y ahí menciona a Cervantes. No está diciendo literalmente que Cervantes sea de Alcázar de San Juan, pero lo está metiendo en el mismo apartado donde menciona a Alcázar de San Juan. Suma y sigue, ¿no? El propio Escudero Buendía dice que esto abre posibilidades, ¿no? Bien, seguimos. Otro problema muy grave ahora para la tesis de Alcalá de Henares. En la información del cautivo, en la información del Argel, en la historia del cautivo que aparece en el Quijote, Cervantes explica su historia biográfica, que ya hemos visto que es biográfica por todo lo que dijimos antes en el anterior vídeo, de que menciona que participó en Lepanto, que fue hospitalizado en Mesina, que fue capturado en Sol por Mamí, que era el que trabajaba para Ali Pasha, que estuvo cautivo 4 años y pico en Argel, que fue liberado por el Trinitario Gil,
Bien, todo eso se menciona en la historia del cautivo y además se refiere a sí mismo como Saavedra, el tal de Saavedra. En cambio, la información de Argel no dice nada de Saavedra y se refiere a sí mismo como Cervantes y Cortinas, como el Cervantes de Alcalá de Henares. Pero es que además, en esta historia del cautivo, que viendo todo lo biográfico que hemos mencionado y que está confirmado como biográfico, tanto por la carta de Juan de Austria como por el documento de los Trinitarios cuando la muerte de Cervantes, que confirma todo esto, es que además en la historia del cautivo, Cervantes dice de sí mismo, del tal de Saavedra, que antes de haber estado en Mesina, durante el transcurso de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre, fue capturado y llevado a Turquía. Eso dice de sí mismo. Y es que hay muchas veces donde Cervantes menciona un cautiverio en Turquía, además del cautiverio de Argel. Y ya sabemos que sus historias son biográficas, y más cuando habla de cautivos. Pero claro, en la información de Argel no dice nada de ningún cautiverio en Turquía. Pero es que además tenemos ese documento de ese turco, que tanta importancia que le dan los alcalaínos a los documentos y no a los testimonios, es que ese documento dice que un tal Miguel Saavedra Cervantes fue cautivo en Estambul después de haber participado en la batalla de Lepanto y que fue esclavo que sirvió para construir esa mezquita. Estaba ese documento en el archivo de la mezquita. Claro, todo cuadra, porque efectivamente la historia del cautivo Cervantes se refiere a sí mismo como Saavedra. En este documento de esta mezquita turca, este supuesto Cervantes, y ese documento es cierto, aparece como Miguel Cervantes Saavedra y estuvo en Lepanto, dice el documento de la mezquita, en la batalla de Lepanto. Y en la batalla de Lepanto, como sabemos por Juan de Austria, solo hubo dos Miguel de Cervantes. Entonces solo puede ser o uno u otro, o el de Alcázar o el de Alcalá de Henares, que son los únicos sobre los que se ha encontrado certificado de bautismo y que más o menos puedan cuadrar las fechas y los acontecimientos. Pero es que el Cervantes de Alcalá de Henares, la información de Argel, no dice nada de Turquía. Nada. Y es un documento muy extenso, muy burocrático, ante juramento, con toda clase de detalles. Además, en ese documento de información de Argel, dice que sufrió golpes, que fue tratado bastante mal durante su cautiverio en Argel. Pero en cambio, el Cervantes de la historia del cautivo del Quijote, al revés, dice que no sufrió golpes y que no fue maltratado. O sea, otra cosa que no cuadra. Y menciona que fue cautivo en Turquía. Y esto cuadra con otras historias de cautiverio en Turquía, como La Gran Sultana y otras obras de Cervantes, donde se menciona un cautiverio en Turquía. La tesis oficialista dice que no. Claro, todo lo que no encaje con la información de Argel y con su preconcebida tesis de Alcalá de Henares, ellos lo descartan a posteriori. Dicen, no, porque menciona a Turquía de una manera muy genérica, no de alguien que tuviera un conocimiento. Pero si estaba esclavo, pues tampoco le daba mucho tiempo a pasear y tener una noticia más exhaustiva. Pero sí que aparecen muchas cosas de Turquía y tiene nociones de la lengua turca y aparecen muchos detalles, pero a ellos, a los defensores de la tesis oficialista, da la impresión de que si en la información de Argel no se hubiese mencionado Argel, hubiesen dicho lo mismo de las descripciones que da de Argel Cervantes y habrían dicho son demasiado genéricas, no son... es el mismo proceder, ¿no? Bien, pero es que hay otro dato más. En la información de Argel, el Cervantes de Alcalá de Henares menciona a su hermano Rodrigo, que fue cautivo junto con él, y eso es cierto, con el Cervantes de Alcalá de Henares, su hermano Rodrigo, y habla mucho de cómo él intentaba salvar a su hermano Rodrigo, que antepuso primero que se fuera rescatado él y luego su hermano y luego él. En cambio, en toda la obra del Miguel de Cervantes escritor no se menciona ni una sola vez a Rodrigo. Ni una. Ni en la historia del cautivo, ni en otras historias del cautiverio que subió Cervantes, ni en la historia que escribe después de volver de Argel, que es el trato a Argel, sigue sin mencionar a Rodrigo. Es curioso. Es curioso que el Cervantes de la información de Argel mencione tanto a su hermano y en cambio el Cervantes escritor no lo mencione nunca. ¿Qué ha pasado ahí? Y al poco de volver a Argel siga sin mencionarlo nunca. Y en la historia del cautivo del Quijote no lo menciona nunca. Y en cambio el de la información de Argel no menciona nada de Turquía.
son demasiados problemas. Claro, ¿qué es lo que, entre comillas, salva a la tesis de Alcalá de Henares? La información de Argel. A ellos se agarran a que la información de Argel encaja con que hubo, con lo que sabemos de Cervantes, que estuvo en Mesina, que estuvo en Lepanto, que estuvo en Sol, que fue capturado por Ali Pasha, que estuvo en Argel cautivo, que fue liberado por el Trinitario Gil. Y eso está en la información de Argel, y además ahí la información de Argel dice que él es nacido en Alcalá de Henares, se llama Cervantes Cortinas, como ese bautismo encontrado en Alcalá de Henares, y que su hermano Rodrigo, todo cuadra. Claro, todo cuadra y dicen, como esto es tan importante, como esto cuadra tanto, dejamos pasar lo demás. Dejamos pasar lo del apellido Saavedra, que aparece de la nada. Dejamos pasar lo de que no cuadre la edad, ni con lo de Frisaba del Quijote, ni con lo del prólogo a las novelas ejemplares de 55 años. Dejamos pasar, y hasta Rico dice que ha de ser mentira, que no se puede creer que fuera alumno de Hoyos con 21 años. Dejamos pasar ese desfase con la composición del poema a Valois por orden de Hoyos. Que por cierto, lo del paje de Aquaviva, se nos ha olvidado citarlo. Fue paje de Aquaviva también muy mayorcito, y no era la edad de la época para ser paje. Fue paje de Aquaviva al año siguiente de haber compuesto esos poemas de 1569. Él tenía 22 años en ese momento, porque ya llevaba, el año anterior había estado con él, 21-22. Y luego en el siguiente año, en el 69, casi ya entrocando con el 70, el Cervantes de Alcalá de Henares se va para prepararse para la batalla, que si no nos equivocamos la batalla de Lepanto fue en el 71 o en el 70, ¿no? Un segundo. Bueno, pues era muy crecidito de edad para ser paje de Aquaviva, muy crecido de edad. 22 años en esa época era mucho para ser paje. Sí, en el 1571 fue la batalla de Lepanto. Pues y además lo de ser paje de Aquaviva, lo de que el alcalde de Esquivias le relacione con Alcázar de San Juan a Cervantes, el conocimiento tan exhaustivo que tenía de la Mancha y de Quintanar de la Orden en varias de sus obras, en el Quijote y en su obra póstuma El Persiles, que la Mancha es protagónica. La mención de un antepasado del Quijote, que es un personaje real de Alcázar de San Juan, Gutiérrez de Quejada. Lo de Turquía, que hemos mencionado, y lo del hermano Rodrigo, que no lo menciona. Son muchas cosas. Lo de Saavedra, el apellido, es lo que más. Lo de Hoyos también, lo de la edad también. El indicio de esto del alcalde de Esquivias que vincula a Cervantes con Alcázar. Son muchas cosas, pero ellos dicen, sí, son muchas cosas, pero como lo de la información de Argel es muy claro de que encaja con todo vale. Ahora bien, todo esto se hunde, y ahora vamos a ver qué es lo que necesita la tesis. O sea, la tesis de Alcalá de Henares para ser real necesitaría explicar todo esto, que ellos lo perdonan porque, como ya cumplen con lo que para ellos es lo prioritario, que es la información de Argel, y que coincide la información de Argel con el bautismo del Cervantes Cortinas de Alcalá de Henares, y con cumplir estas cosas básicas de lo de Lepanto, Mesina, Sol, Argel y liderado por el Trinitario Gil, como todo esto ya les encaja, lo otro, dice, eso son menudencias. Lo de la edad, lo del apellido Saavedra, lo de haber sido alumno de Hoyos, lo de haber sido paje de Aquaviva, lo del desfase con la composición del poema de Valois, lo de ser mencionado respecto de Alcázar por el alcalde de Esquivias, lo del conocimiento de la Mancha, lo de que no se mencione Turquía en información Argel, lo de que Cervantes escritor no mencione nada a ningún hermano Rodrigo, ni en la historia del cautivo, ni en el trato Argel, ni nunca. Y lo de apellido Saavedra, obviamente, que el de Argel no lo menciona nunca, y el Cervantes escritor no menciona nunca Cortinas. Todo esto, ellos dicen, son pequeñeces al lado de lo grande que es lo otro, de que estuvo en Lepanto y de que coincide con el Cervantes de Alcalá de Henares, la información de Argel. Sí, pero todo esto sería así si solo hubiese habido un Cervantes, un Miguel de Cervantes en Lepanto y en Mesina. Pero amigo, es que hubo dos. Dos Miguel de Cervantes hubo ahí. En el momento que hubo dos, es el tiburón que acecha para la tesis alcalaína.
Es el tiburón blanco que cuando estaba ya muerto y nadie daba un céntimo por él, en el último minuto, el tiburón blanco aparece y es el terror para la tesis alcalaína. Qué tarde aparecieron los defensores de la patria alcazareña. 2016 aparece el documento del Archivo General de Simancas, donde se nos dice claramente, lo dice Juan de Austria, en puño y letra, su carta a Felipe II, que había dos Miguel de Cervantes, los dos heridos, los dos participaron en el Lepanto, los dos fueron heridos, estuvieron en el hospital de Mesina, los dos recibieron recompensas diferentes por sus heridas. Claro, en el momento que hay dos Cervantes todo cambia, porque bien pudiera ser que uno fuera el de Alcalá, y entonces eso explicaría la concordancia, y otro fuera el de Alcázar de San Juan. Porque claro, ¿qué es lo que le falta a la tesis? ¿Qué es lo que necesita la tesis? La tesis de Alcalá de Henares ya hemos visto todo lo que necesita para ser real. Todo lo que necesita explicar, que no quieren explicar porque lo tapan con la información Argel, pero ya hemos visto, lo de la información de Argel solo serviría si solo hubiese habido un Miguel de Cervantes en Lepanto, y en Mesina nos bajamos del autobús, nos bajamos del barco. Pero en el momento que hay dos, aquí tienes que dar explicaciones. Tienes que dar explicaciones de qué pasa con el apellido Saavedra, qué pasa con la edad, qué pasa con la edad que no cuadra con lo que dice Cervantes de sí mismo con el Cervantes de Alcalá, qué pasa con haber sido alumno de Hoyos a una edad tan tardía para el Cervantes de Alcalá, hasta el punto de que Rico dice que no puede ser. ¿Qué pasa con el desfase con la composición del poema Valois? ¿Qué pasa con haber sido paje de Acuaviva tan tarde? ¿Cómo explicas todo esto? ¿Cómo explicas que el alcalde de Esquivias, documento encontrado en 2025, menciona a Cervantes en relación con las personas de Alcázar de San Juan, con los que tiene deudas? ¿Cómo explicas el conocimiento tan exhaustivo que Cervantes tenía de La Mancha y que La Mancha sea protagónica en toda su obra, sobre todo en la primordial y en la última, en la de Persiles y en la del Quijote? ¿Cómo explicas que no se mencione Turquía en la información de Argel, pero sí en la historia del cautivo y en otras historias de su cautiverio de Cervantes, y que encaja con este documento turco que llama a Miguel Cervantes Saavedra? Miguel Saavedra Cervantes lo pone al revés. ¿Y cómo explicas que no mencione a un hermano Rodrigo, como si aparece en la información de Argel y era el Cervantes de Alcalá de Henares, el de su bautismo, que aparece un hermano Rodrigo ahí, que no menciona ningún hermano Rodrigo, el Cervantes de Real, el Cervantes escritor, en su historia cautivo o en el Trato de Argel nunca menciona a Rodrigo? ¿Cómo explicas todo esto? Son muchas cosas que explicar, muchas cosas que cuadrar. Si solo hubiera un Cervantes en Lepanto y Mesina, que sabemos que Cervantes estuvo ahí, te perdonamos todo esto. Y cosas raras, cosas que pasan, no hay que dar ninguna explicación. En el momento que hay dos Miguel de Cervantes ahí, tienes que explicar todo esto. ¿Y qué es lo que tiene que cuadrar a la tesis de Alcázar de San Juan? Ahora vamos a lo último. ¿Qué es lo que tiene que cuadrar la tesis de Alcázar de San Juan? Pues la tesis de Alcázar de San Juan solo tiene que cuadrar solo una cosa. Porque la tesis de Alcázar de San Juan es perfecta. Cumple todo. No tiene ninguna pega. Cumple con el apellido Saavedra, que dice Cervantes de sí mismo. Cumple con la edad que dice Cervantes de sí mismo. Cumple con la edad con la que debía ser alumno de Hoyos. Cumple con el tiempo que le escribió el poema a Isabel de Valois. Cumple con la edad que debía tener para ser paje de Acuaviva. Cumple con estar involucrado con Alcázar de San Juan, tal y como dice el alcalde de Esquivias. Cumple con el conocimiento que tenía exhaustivo de La Mancha. Cumple con mencionar Turquía como coincidiendo con el propio Miguel de Cervantes, coincidiendo con documentos turcos que hablan de un cautivo Miguel Saavedra Cervantes. Cumple con que no mencione a ningún hermano Rodrigo, porque el Cervantes de Alcázar de San Juan no tenía ningún hermano Rodrigo, y el de Alcalá de Henares sí. Cumple con todo. Solo le falta una cosa, que ya hemos visto que la cumple también: haber estado en Lepanto y haber estado en Mesina. Pero lo cumple, porque hubo dos Miguel de Cervantes y ese debía ser el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan. Pero es que, claro, para que el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan fuera el mismo autor del Quijote, solo se tendría que pedir una cosa,
y que entra perfectamente dentro de lo posible. Sabiendo que hubo dos Miguel de Cervantes en Lepanto y en Mesina, que del mismo modo los dos Miguel de Cervantes hubiesen sido capturados en la galera Sol y los dos hubiesen sufrido cautiverio en Argel y los dos hubiesen sido liberados por el trinitario Gil. Esto es perfectamente plausible, entra perfectamente dentro de lo posible. De hecho, el número de soldados que iban en la galera Sol capturada por Mamí, a orden de Ali Pasha, era básicamente el mismo que el número de soldados referidos hospitalizados en Mesina por Juan de Austria, unos 400. O sea, parece que todos los que estuvieron en el hospital de Mesina se metieron luego en la galera Sol y que su destino era ir a Valencia o Barcelona, retornar a España. Entonces es muy plausible que los dos Miguel de Cervantes, el de Alcalá de Henares y el otro, muy posiblemente el de Alcázar de San Juan, estuvieran los dos en Mesina, o sea, en la galera Sol, fueran capturados los dos por Mamí y llevados los dos a Argel y fueran los dos liberados por el trinitario Gil. Esta es la única cosa que necesita y que es muy fácil de cumplir el Cervantes de Alcázar de San Juan. Ya cumplió con lo de haber estado en Lepanto y en Mesina, solo necesita cumplir que además hubiese sido uno de los que se subieron a Sol y fueron capturados y llevados a Argel y liberados por el trinitario Gil. Es perfectamente posible, entra dentro de lo posible, porque hubo dos Miguel de Cervantes en el hospital de Mesina y por lo tanto esos dos podrían haber se podrían haber ido en la galera Sol y haber sufrido cautiverio los dos, sin ningún problema. Pero es que el otro Miguel de Cervantes, el de Alcalá de Henares, tiene que cumplir con un montón de cosas que son las que hemos mencionado antes. Si en la balanza ponemos estadísticamente lo que tiene que cumplir el Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares y lo que tiene que cumplir el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan para ser el verdadero Miguel de Cervantes, autor del Quijote, pesa mucho más lo que tiene que cumplir el de Alcalá de Henares, que es explicar qué pasa ahí con el apellido Saavedra, explicar lo que la edad que no encaja, lo de ser alumno de Hoyos que no encaja tampoco, hasta el propio Rico lo reconoce, lo de ser paje de Acuaíba que no encaja, lo del poema de Valois tampoco, lo de ser mencionado por el alcalde de Esquivias en relación con Alcázar de San Juan, lo de que no se menciona a Turquía en la información de Argel y lo de que el Cervantes real, el Cervantes escritor del Quijote, no mencione a ningún hermano Rodrigo, como si tenía el de Alcalá de Henares y como aparece citado con todos sus pormenores su hermano Rodrigo en la información de Argel. Todo esto tiene que explicar, todo este es el peso que tiene que explicar el Cervantes de Alcalá de Henares. El Cervantes de Alcázar de San Juan solo tiene que explicar una cosa, pues que así como hubo dos Miguel de Cervantes en Lepanto y en Mesina, bien pudiera ser que hubo dos Miguel de Cervantes capturados en Sol, llevados a Argel y liberados por el trinitario Gil. Y ya está. Si ahora estas dos cosas las medimos estadísticamente, cuál es la hipótesis más verdadera en tanto cuál es la que estadísticamente tiene más dificultades, menos posibilidades para dar respuesta a estas pruebas, a estos reproches, la que puede salir victoriosa estadísticamente, que tiene más posibilidades estadísticas de solventar estos problemas, evidentemente, por un 88% prácticamente, gana la hipótesis de Alcázar de San Juan, que solo tiene que dar cuentas de una cosa muy pequeña y muy probable, que si estuvo en Mesina también se subió a Sol y también fue capturado y llevado a Argel y liberado por Gil, porque efectivamente hubo dos Miguel de Cervantes en Lepanto y en Mesina, mientras que la tesis de Alcalá de Henares pues ha de dar cuenta de mucho más, si no se hubiese encontrado que hubo dos Miguel de Cervantes en Lepanto y en Mesina, como aparece en el Archivo General de Simancas, en la carta de Juan de Austria a Felipe II, pues se baja del barco todo el mundo y dice, ya está, es el de Alcalá y punto. En el momento que hay dos Miguel de Cervantes, todo se hunde, toda la tesis alcalaína queda en entredicho, tiene que quedar puesta a prueba, y como ninguna de las dos hipótesis pueden demostrarse con absoluta certeza, son hipótesis las dos,
nos quedamos personalmente, y aquí damos nuestra opinión personal, pues con la que estadísticamente es más probable. Y estadísticamente la más probable es la de Miguel de Cervantes, el de Alcázar de San Juan. Porque además este documento se mantuvo oculto tanto tiempo, se conocía desde el siglo XIX, solo apareció en el siglo XVI, y encima se hizo una mentirijilla de que el Cervantes, uno de los dos, Miguel de Cervantes, no participó en Lepanto, sino que venía de otro lugar, pero que había sido hospitalizado en Mesina para salvar a la tesis alcalaína. Pero es falso, porque, como se ve, dice, es que este era de unos 13 que estuvieron en otro sitio, ¿no? Pero esos 13, efectivamente, ahí no menciona ningún Miguel de Cervantes, entre esos 13. Por lo tanto, era otro truco, otra cosa que sacaban de la chistera los alcalainos para defender su tesis. Pero no era ninguno de esos 13, era de los que estuvieron en Lepanto y en Mesina. Y bien pudiera ser, y es lo que creemos, es lo más probable, que fue también de los que fueron capturados en Sol, el de Alcázar de San Juan, cautiverio en Argel y liberado por Gil. Pues eso es todo, y que cada uno saque su conclusión.